Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a las pantallas, comentando y especulando sin parar. Hoy, vamos a hablar de un tema que ha revolucionado el mundo del entretenimiento y las redes sociales, Kerem Bürsin y su supuesta huida a Madrid, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿tiene que ver esto con Hande Erçel? Así es, amigos, vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las pistas y tratar de armar el rompecabezas de esta historia que ha generado tanto revuelo. Pero antes de empezar a desmenuzar todo, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y las historias que más nos interesan. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Así que no esperen más, denle al botón de suscribirse ahora mismo. Bueno, entremos en materia. La noticia de que Kerem Bürsin se encontraba en Madrid ha sido como una chispa que encendió la pradera de los rumores y las especulaciones. ¿Por qué Madrid? ¿Qué lo llevó hasta allí? Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿está su presencia en la capital española relacionada con Hande Erçel? Como saben, Kerem y Hande formaron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, que nació en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkapm, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa magia traspasó la ficción, haciendo que los admiradores soñaran con que su amor fuera eterno. Sin embargo, como muchas historias de Hollywood, la vida real a veces tiene giros inesperados. A pesar de los rumores iniciales de una relación sólida, los fans notaron con el tiempo una distancia creciente entre ellos. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales que solían compartir con tanta alegría empezaron a escasear y pronto, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían tomado caminos separados. La decepción fue palpable entre sus seguidores, quienes habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Y es justo después de esta separación cuando entra en escena la supuesta huida de Kerem a Madrid. La palabra huida, ya de por sí genera intriga, ¿verdad? Sugiere un escape, una necesidad de alejarse de algo o de alguien. Las redes sociales, como siempre, se llenaron de teorías. Algunos decían que estaba buscando un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que en Turquía podrían asociarlo con Hande. Otros, más románticos, especulaban con que quizás iba a buscarla, o que su viaje tenía algo que ver con alguna oportunidad laboral que lo llevaría a coincidir con ella. Las hipótesis volaban y la verdad, admito que yo también me dejé llevar por la emoción y traté de buscar las pistas. Lo primero que debemos aclarar es si realmente Kerem Bürsin ha estado en Madrid y cuál fue el motivo de su visita. Tras revisar varias fuentes, confirmar la presencia del actor en la capital española no fue difícil. De hecho, hubo varias publicaciones de aficionados y de algunos medios que lo avistaron paseando por diferentes zonas de Madrid, disfrutando de la ciudad. Se le vio en cafés, en zonas turísticas e incluso en algunos eventos. Esto nos confirma que efectivamente el viaje fue real. Ahora, la pregunta crucial, ¿por qué Madrid? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien Kerem es un actor turco, su carrera ha estado ganando terreno a nivel internacional. Y Madrid, como saben, es un hub importante para la producción audiovisual en Europa, además de ser una ciudad con una vibrante escena cultural y social. Una de las teorías más fuertes, y que ha cobrado mucho impulso, es que su visita a Madrid estaría ligada a proyectos laborales. Se ha rumoreado que Kerem está explorando oportunidades para trabajar en producciones españolas o internacionales que filman en España. Esto no sería una sorpresa, dado su talento y el gran reconocimiento que ha obtenido a nivel mundial gracias a Sen Kalkapm. Pero, ¿y Hande Erçel? Aquí es donde el título del vídeo cobra todo su sentido. Muchos seguidores, al enterarse de la visita de Kerem a Madrid, inmediatamente pensaron en Hande. Y no es para menos. Hande Erçel ha estado pasando una temporada en Madrid, o al menos ha sido vista en la ciudad en varias ocasiones. Se sabe que ella también tiene proyectos y compromisos en España, y ha estado inmersa en eventos y reuniones. Esta coincidencia temporal, la presencia de ambos en la misma ciudad, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que los rumores sobre una posible reconciliación o un reencuentro entre ellos florecieran con fuerza.
Hay pruebas concretas de que Kerem ha viajado a Madrid específicamente para ver a Ande. Pues, amigos, aquí es donde debemos ser cautelosos. Hasta ahora, no hay ninguna declaración oficial por parte de Kerem ni de Ande que confirme que su viaje a Madrid haya tenido algo que ver con el otro. Ambos son profesionales y además, son personas privadas. Es totalmente posible que sus visitas a Madrid sean puramente por motivos de trabajo y coincidan casualmente. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es natural que los actores coincidan en diferentes ciudades, especialmente si están explorando mercados internacionales. Sin embargo, la magia de las redes sociales y la devoción de los fans hacen que cualquier conexión, por mínima que sea, se convierta en un titular. Hemos visto publicaciones de fans que aseguran haberlos visto juntos o muy cerca en Madrid. Estas pruebas suelen ser fotos borrosas, testimonios de oídas o interpretaciones de pequeños detalles. Y si bien es emocionante pensar en una posible reconciliación, debemos recordar que la especulación es solo eso, especulación. Analicemos un poco más a fondo las posibilidades. Si Kerem estuviera en Madrid explorando proyectos, ¿sería descabellado que se encontrara con Ande? Absolutamente no. Son colegas, han compartido una experiencia profesional muy intensa y, por lo que se sabe, han mantenido una buena relación a pesar de su separación. Podrían haberse encontrado para tomar un café, para charlar sobre sus carreras, o simplemente para ponerse al día como amigos. La idea de que uno huyó para ver al otro es, quizás, una dramatización de la situación impulsada por el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. Por otro lado, podría ser que el viaje de Kerem a Madrid sea una estrategia para estar más cerca de Ande, incluso si ella no está directamente involucrada en sus proyectos. Es una posibilidad que no podemos descartar por completo, pero sería difícil de probar. En el mundo de las celebridades, las motivaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan de maneras complejas. Lo que sí es cierto es que la presencia de ambos en Madrid ha alimentado la imaginación de los fans y ha generado un debate constante en línea. Es importante recordar que a veces las relaciones de celebridades son puestas bajo un microscopio, y cada movimiento es analizado e interpretado. La presión de los fans y de los medios puede ser inmensa. En el caso de Kerem y Ande, su historia de amor en la pantalla y en la vida real cautivó a tanta gente que la separación fue difícil de aceptar para muchos. Es natural que exista un anhelo por verlos juntos nuevamente y eso puede llevar a interpretaciones más allá de la realidad. ¿Qué sabemos con certeza sobre Ande Ercel en Madrid? Sabemos que ha estado muy activa en eventos de moda, en compromisos publicitarios y, al parecer, también explorando oportunidades profesionales. España se ha convertido en un mercado importante para ella, y su presencia allí no es ninguna sorpresa. Ahora, si ella y Kerem se han visto, es algo que solo ellos sabrán. Si Kerem Bürsin ha huido a Madrid, como sugiere el título, ¿podríamos interpretar esa huida como un intento de reconectar o de estar cerca de Ande? Es una teoría atractiva, pero debemos considerar otras explicaciones igualmente plausibles. El mundo del cine y la televisión es global. Los actores buscan oportunidades en diferentes países, y España, con su creciente industria, es un destino lógico para actores que buscan expandir su alcance. Madrid ofrece una plataforma para eso. Hemos visto a Kerem en diferentes lugares emblemáticos de Madrid. Esto sugiere que no estuvo escondido, sino que estaba disfrutando de su estancia. Si su intención hubiera sido solo encontrarse con Ande en privado, quizás habría sido más discreto. Sin embargo, no podemos descartar que dentro de su estancia haya habido encuentros privados. Lo que sí es innegable es el impacto que la supuesta conexión entre ambos en Madrid ha tenido en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem, Ande y Madrid se han disparado. Los fans analizan cada foto, cada publicación, buscando cualquier indicio que confirme o desmienta sus teorías. Es un fenómeno fascinante cómo la audiencia se involucra tanto en la vida de sus celebridades favoritas. Si bien no podemos darles una respuesta definitiva sobre si Kerem Bürsin viajó a Madrid por Ande Ercel, sí podemos afirmar que la coincidencia de sus presencias en la ciudad ha reavivado las esperanzas y las especulaciones de muchos fans. Lo más probable es que ambos tengan razones profesionales para estar en Madrid, y que cualquier encuentro haya sido una coincidencia o un reencuentro cordial entre colegas. Es importante recordar que al final del día, ellos son dos individuos con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propias decisiones. Nuestra admiración por ellos debe respetarlas.
Sin embargo, es innegable que la historia de Kerem y Ande, dentro y fuera de la pantalla, ha sido un fenómeno que ha marcado a una generación de seguidores. En resumen, Kerem Bürsin ha estado en Madrid, eso es un hecho. La razón principal de su visita parece estar ligada a oportunidades profesionales en la creciente industria audiovisual española. La presencia de Ande Ercel en la misma ciudad ha alimentado la especulación sobre una posible conexión personal. Sin embargo, hasta la fecha, no hay pruebas concretas que confirmen que su viaje haya sido motivado por Ande. La historia sigue abierta, y solo el tiempo dirá si hubo algo más que coincidencias. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Hemos explorado los rumores, analizado las pistas y tratado de llegar a una conclusión, aunque en estos casos, a veces, la verdad permanece un poco esquiva. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin, Ande Ercel y el misterio de Madrid. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de este viaje? ¿Qué teorías tienen ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos todos y debatir sobre este fascinante tema. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que ellos también puedan enterarse de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.